La verdad salió a la luz y su máscara se rompió. Tengo 27 años. Soy mujer y llevo 3 años casada. Mi relación con mi hermana mayor, vamos a llamarla Lisa, de 30 años, siempre fue complicada, pero las cosas se pusieron todavía peor cuando intentó arruinar mi boda. Lisa se estaba divorciando en ese momento. Su matrimonio se estaba acabando porque su esposo no quería tener hijos, y Lisa siempre había soñado con ser mamá. No voy a entrar en debate si eso es un motivo suficiente para separarse o no, porque sí lo es, totalmente. El problema es que Lisa ya sabía lo que sentía antes de casarse. Su esposo siempre fue claro en que no quería tener hijos, pero aún así ella se casó pensando que lo haría cambiar de opinión. Así que su matrimonio ya estaba prácticamente muerto justo cuando yo estaba planeando mi boda. Mi prometido, ahora esposo, y yo llevábamos 4 años juntos y estábamos súper emocionados de casarnos. Pasamos meses ahorrando y planeando todo con detalle. Ya estábamos listos. Pero Lisa decidió que mi boda era, de alguna forma, un ataque personal hacia ella. Al principio fueron comentarios pequeños, como decir que yo era insensible por planear mi boda mientras ella se estaba divorciando. La verdad lo ignoré, porque Lisa siempre ha sido súper dramática. Desde niñas, ella era la hija favorita. Para mis papás, Lisa nunca hacía nada mal, mientras que a mí siempre me regañaban si no hacía las cosas como ellos querían. Si Lisa estaba enojada, todo se tenía que parar hasta que se calmara. Así que no me sorprendió que se molestara por mi boda, pero pensé que se le iba a pasar. Después mis papás se metieron. Me llamaron para pedirme que pospusiera la boda. Sí, lo leíste bien, querían que moviera mi boda solo porque Lisa se estaba divorciando. Al principio pensé que era una broma, pero no, iban en serio. Les dije que eso no iba a pasar, mi prometido y yo ya habíamos dado los anticipos y enviado las invitaciones. Además, ¿por qué mi boda tendría que verse afectada por los problemas de Lisa? Su divorcio no era mi culpa y yo no iba a poner mi vida en pausa por ella. Obviamente, mis papás se enojaron. Me dijeron que yo era un egoísta y que la familia debía ser lo primero. Yo les respondí que el divorcio de Lisa no tenía nada que ver con mi boda y que ella podía decidir estar feliz por mí o simplemente no asistir. Fue entonces cuando me soltaron la bomba. Si no posponía la boda, ellos no iban a ir. Sí, mis propios papás preferían no ir a la boda de su hija con tal de no herir los sentimientos de Lisa. Me rompió el corazón. Siempre supe que preferían a Lisa, pero esto ya fue una traición brutal. Les dije que podían hacer lo que quisieran, pero que yo no iba a cambiar mis planes. Pensé que ahí terminaba todo. Si no querían venir, ni modo. Yo iba a tener a mi esposo, a mis amigos y a su familia apoyándome. Pero Lisa no se quedó tranquila. Empezó a hablar mal de mí con el resto de la familia. Al principio les decía que yo era cruel por casarme mientras ella estaba pasando por un mal momento. Y sí, algunas personas le creyeron. Pero muchos no creyeron que eso fuera motivo para no ir a mi boda. Así que Lisa subió el nivel. Empezó a decirle a todo el mundo que yo era la culpable de que su matrimonio terminara. Según ella, yo había convencido a su esposo de dejarla porque estaba celosa y no soportaba la idea de que ella tuviera hijos antes que yo. Para que quede claro, casi no conocía a su esposo. A lo mucho habíamos platicado un par de veces, y nunca de cosas personales ni profundas. La idea de que yo me metiera en su matrimonio es absurda. Pero Lisa mintió con tanta seguridad que la gente empezó a creerle. Algunos familiares hasta me bloquearon sin decir nada. Después me enteré, por un primo, que Lisa les había contado que yo le restregaba en la cara que me iba a casar y que hasta me andaba presumiendo de haber convencido a su esposo para que la dejara. Nada de eso era cierto, pero cuando me enteré, el daño ya estaba hecho. Cuando por fin llegó el día de mi boda, casi nadie de mi familia fue. Fue devastador. Mis papás, mis tíos, mis tías, incluso algunos primos, nadie se presentó. Solo unos cuantos primos que no creyeron las mentiras de Lisa fueron los únicos de mi lado. El resto de los invitados eran amigos míos, amigos de mi esposo y su familia. La verdad, las semanas antes de la boda fueron de las más duras de mi vida. Pensé en aclarar todo, en defenderme, pero sentí que no valía la pena. Lisa ya había envenenado todo, y al final solo iba a ser mi palabra contra la suya. Además, los que se pusieron de su lado ya habían decidido a quién creerle. No iba a gastar mi energía en gente que ni siquiera quería saber la verdad. A pesar de todo, el día de mi boda fue hermoso. Mi esposo y su familia hicieron todo para hacerme sentir querida y apoyada. Mis amigos me hicieron reír y bailar toda la noche. Por unas horas, casi me olvidé de los asientos vacíos y de los familiares que prefirieron quedarse con Lisa en vez de estar conmigo. Pero aunque me la pasé bien,
El dolor no desapareció después. Decidí cortar toda relación con Lisa y con mis papás. No podía perdonarlos. Lisa no solo se saltó mi boda, hizo todo lo posible por arruinarla, y mis papás, en vez de apoyarme, le siguieron la corriente. Ya pasaron 3 años y no he vuelto a hablar con ninguno de ellos. A veces me pregunto si exageré cortándolos de mi vida, pero luego recuerdo todo el dolor que me causaron en lo que se suponía debía ser uno de los momentos más felices de mi vida. Los celos de Lisa y el favoritismo de mis papás convirtieron mi boda en una pesadilla. He seguido adelante en muchas cosas, pero el resentimiento ahí sigue. En estos 3 años he construido una vida de la que estoy muy orgullosa. Mi esposo y yo estamos mejor que nunca, y hace poco anunciamos una noticia muy especial. Estoy embarazada de nuestro primer bebé. Debería ser un momento de pura felicidad, pero, por supuesto, Lisa y mis papás encontraron la forma de querer meterse otra vez en mi vida. Te cuento lo que pasó hace unas semanas. Mi esposo y yo decidimos anunciar nuestro embarazo en redes sociales. Hicimos el anuncio muy simple, solo una foto de nosotros dos sosteniendo una ecografía, con un mensaje diciendo lo emocionados que estamos. No habíamos tenido contacto con Lisa ni con mis papás en años, así que pensé que ni se iban a enterar. Pero, al parecer, todavía andan espiando mis redes sociales, porque a las pocas horas, mi mamá me llamó de la nada. Cuando vi su nombre en la pantalla, me congelé. En 3 años, no se había molestado ni en mandarme un mensaje para Navidad o mi cumpleaños. Y ahora, de repente, quería hablar. Dudé un poco, pero al final contesté. La plática empezó con un tono muy falso, como si todo estuviera bien. Me felicitó por el embarazo y me dijo que era una noticia maravillosa. Pero luego, ya soltó la verdadera razón por la que me estaba llamando, Lisa. Resulta que Lisa había estado intentando tener un bebé desde su divorcio, pero no lo había logrado. Mi mamá me contó que Lisa había pasado por varios tratamientos de fertilidad, todos fallidos, y que ahora le habían dicho que no podría tener hijos. La neta, sí sentí feo por ella. La infertilidad no se le desea a nadie. Pero luego mi mamá soltó la bomba. Ella y mi papá pensaban que este embarazo era la oportunidad perfecta para que yo arreglara las cosas con Lisa. Al principio no entendía qué tenía que ver mi embarazo con Lisa. Mi mamá me explicó que, como Lisa no puede tener hijos, sería sanador para ella poder convivir con mi bebé. Me sugirió que dejara que Lisa tuviera un papel importante en la vida de mi hijo, como si mi bebé fuera a llenar el vacío que ella sentía. Incluso me dijo, sería bonito para tu bebé tener 2 mamás. Me quedé en shock. Esta mujer no me había hablado en 3 años, y ahora quería que compartiera a mi hijo con la misma hermana que trató de arruinar mi boda. Le dije que no, directo y claro. Le dije que Lisa y yo no nos hablábamos y que no iba a permitir que se acercara a mi bebé. Mi mamá intentó hacerme sentir culpable, diciendo que Lisa estaba devastada y necesitaba apoyo familiar más que nunca. Hasta insinuó que yo estaba siendo cruel por no dejarla convivir con su futura sobrina o sobrino. La paré en seco. Le dije que no era mi responsabilidad arreglar la vida de Lisa ni hacerla sentir mejor. También le recordé que, si de verdad les importáramos mi bebé y yo, no habrían esperado hasta que estuviera embarazada para buscarme. Mi mamá no lo tomó nada bien. Me acusó de ser fría y de dejar que viejos rencores arruinaran la oportunidad de reunir a la familia. Corté la llamada antes de decir algo de lo que pudiera arrepentirme. En los días siguientes, mi papá y Lisa también intentaron contactarme. Mi papá usó el mismo rollo que mi mamá, que esta era la oportunidad perfecta para sanar como familia. Me juró que las intenciones de Lisa eran buenas, que no quería reemplazarme como mamá ni nada así, solo estar involucrada porque el bebé sería su familia. Hasta me dijo que sería bueno para mí tener ayuda extra cuando naciera el bebé. Le contesté lo mismo que a mi mamá, no, gracias. No necesitaba ni quería la ayuda de Lisa. Mi esposo y yo ya teníamos nuestro propio círculo de apoyo con su familia y nuestros amigos. Si Lisa y mis papás se conformaron con ignorarme por 3 años, podían seguir haciéndolo ahora. Los mensajes de Lisa, en cambio, fueron otro rollo. Ella ni siquiera intentó fingir amabilidad. Me llamó egoísta. Dijo que le debía la oportunidad de estar en la vida de mi bebé, y hasta me llamó desalmada por no incluirla. Al principio ignoré sus mensajes, pero cuando empezó a mandarme spam, la bloqueé. Ojalá pudiera decir que ahí se acabó todo, pero no. Mis papás no se rindieron. Unos días después, me llamaron otra vez, esta vez juntos, para insistirme una vez más en su idea. Mi mamá dijo, Lisa ha pasado por mucho y este bebé podría ser la manera de que la familia se arregle. No podía creer lo que estaba oyendo.
Mi bebé ni siquiera había nacido y ya lo querían usar como una especie de ofrenda de paz para Lisa. Ahí fue donde exploté. Les dije que ya había visto a través de su falsa preocupación y que no iba a dejar que me hicieran sentir culpable por este plan tan absurdo. También les dejé bien claro que si seguían presionándome, los iba a bloquear para siempre, igual que hice con Lisa. Trataron de seguir discutiendo, pero les colgué antes de que pudieran decir una palabra más. Desde entonces he tenido un montón de sentimientos encontrados. Por un lado, me siento bien por no dejarme. Mis papás y Lisa ya me habían demostrado en el pasado cuáles eran sus verdaderas prioridades, cuando se saltaron mi boda y anduvieron diciendo mentiras de mí. No se merecen estar en la vida de mi hijo. Pero, por otro lado, no puedo evitar sentir coraje y tristeza de que todavía intenten manipularme así. Es como si en estos 3 años no hubieran aprendido nada. Por ahora, estoy enfocada en mi embarazo y tratando de mantenerme positiva. Mi esposo ha sido increíble todo este tiempo, y su familia me ha apoyado muchísimo. Me han recordado que no le debo nada ni a Lisa ni a mis papás, y la verdad, tienen toda la razón. Este bebé es un nuevo comienzo para mí y para mi esposo, y no voy a dejar que gente tóxica arruine eso. Aunque he tratado de seguir adelante todos estos años, lo de Lisa siempre me había dejado un sabor amargo. Yo sabía que ella había mentido para sabotear mi boda, pero nunca supe exactamente qué pasaba en su vida en ese tiempo. Eso cambió como 1 año después de mi boda. Un día, mi esposo y yo nos encontramos, de pura casualidad, con el exesposo de Lisa, vamos a llamarlo Mark. Lo que nos contó nos dejó en shock y me ayudó a entender muchas cosas sobre el comportamiento de Lisa. Todo empezó una tarde que fuimos a comer a un restaurancito que teníamos ganas de probar. Estábamos a la mitad de la comida cuando vi a Mark sentado unas mesas más allá con unos compañeros de trabajo. Al principio no estaba segura de que nos reconociera, pero terminó acercándose a saludarnos. La plática empezó casual, nos felicitó por habernos casado y se disculpó por no haber ido a la boda. Le dije que lo entendíamos, considerando que justo se estaba divorciando de Lisa en ese tiempo. Fue entonces cuando todo dio un giro inesperado. Mi esposo hizo un comentario casual diciendo que era irónico que Mark no hubiera ido, considerando que Lisa ni siquiera se presentó. Mark se veía genuinamente confundido y preguntó, ¿cómo que no fue? Si ella me dijo que estaba ocupadísima ayudándote con toda la planeación. Casi me ahogo con mi bebida. Resulta que Lisa había estado usando mi boda como excusa para retrasar su divorcio. Según Mark, ella retrasaba las sesiones de mediación una y otra vez, diciendo que estaba muy ocupada ayudándome con los preparativos de la boda. Mientras tanto, ella misma andaba diciendo puras mentiras sobre mí con el resto de la familia. Mark admitió que le parecía raro que Lisa. Mark dijo que también se le hacía raro que Lisa estuviera tan interesada en mi boda, sobre todo porque nunca habíamos sido cercanas, pero pensó que solo era para guardar las apariencias mientras se divorciaban. Fue ahí cuando mi esposo y yo le dijimos la verdad. Lisa no había ayudado en nada con la boda, al contrario, había hecho todo lo posible por sabotearla. Le contamos cómo anduvo regando el chisme de que yo había convencido a Mark de dejarla, y que además andaba presumiendo eso con la familia. Mark se quedó en shock. Nos dijo que no tenía ni idea de que Lisa estuviera diciendo esas mentiras sobre mí y que le daba pena no haberse acercado antes para aclararlo. Fue entonces cuando Mark soltó la verdadera bomba, el verdadero motivo de su divorcio. Durante años, Lisa había hecho creer a todos que su matrimonio se había terminado porque no podían ponerse de acuerdo sobre tener hijos. Decía que ella quería ser mamá y que Mark no quería tener hijos nunca. Esa fue la historia que todos se creyeron. Pero según Mark, la verdad era mucho más fea. Nos contó que, después de meses de discutir sobre el tema de los hijos, él había empezado a cambiar de opinión. Amaba mucho a Lisa y estaba dispuesto a pensar seriamente en ser papá si eso salvaba su matrimonio. Un día, se armó de valor, se sentó con ella y le dijo que ya estaba listo para platicarlo. Él pensó que Lisa se iba a poner feliz, pero lo que ella dijo le cambió todo. Lisa le confesó que, hacía meses, había dejado de tomar anticonceptivos sin avisarle. Le admitió que estaba tratando de embarazarse, accidentalmente, para que él no tuviera opción. Y encima, se rió, como si fuera algo súper listo de su parte. Mark estaba destrozado. Nos dijo que se sintió traicionado, no solo porque le mintió, sino porque le quitó la oportunidad de decidir de manera consciente sobre algo tan importante. Eso fue lo que lo terminó de quebrar. Se dio cuenta de que ya no podía confiar en ella y pidió el divorcio poco después. Escuchar todo eso me dejó impactada. Siempre había sabido que Lisa era manipuladora, pero esto era otro nivel.
No podía creer que hubiera tratado de engañar a su propio esposo, y menos que le hubiera mentido a todos sobre por qué se divorciaron. De repente, todo el drama que armó durante mi boda tenía mucho más sentido. Lisa estaba desquitándose conmigo porque no quería enfrentar las consecuencias de sus propias decisiones. Mark nos contó que después de que él pidió el divorcio, Lisa se volvió súper inestable. Unas veces le rogaba que volviera, y otras veces lo culpaba de arruinarle la vida. Hasta intentó convencer a sus amigos en común de que Mark había mentido sobre no querer hijos, aunque desde el principio él siempre había sido claro. La mayoría de sus amigos no le creyó, pero eso no la detuvo de seguir intentándolo. Después de esa plática con Mark, tuve un montón de emociones encontradas. Por un lado, sentí alivio, porque al fin entendía todo lo que había pasado. Eso me confirmó que no estaba loca por haberla sacado de mi vida. Pero por otro lado, me dio todavía más coraje. Las mentiras de Lisa no solo arruinaron su matrimonio, también destruyeron mi relación con casi toda nuestra familia. Y todo para echarle la culpa a alguien más. Pensé en ir a encarar a Lisa o hasta contarle a la familia todo lo que había descubierto, pero al final decidí que no valía la pena. En ese momento ya no hablaba ni con Lisa ni con mis papás, y la verdad, no quería volver a meterme en su drama. Pensé que, tarde o temprano, la verdad iba a salir sola, y sinceramente, no sentía que fuera mi responsabilidad dejarla en evidencia. Viéndolo ahora, esa plática con Mark fue un momento clave para mí. Me ayudó a soltar un montón de culpa que había cargado por cómo terminaron las cosas con mi familia. Durante mucho tiempo me pregunté si debía haberme defendido más o si había exagerado al cortar todo contacto. Pero después de saber todo lo que Lisa había hecho, entendí que hice lo correcto para protegerme. Las cosas que hizo Lisa no fueron errores ni momentos de mala cabeza. Fueron decisiones pensadas, hechas a propósito para lastimar a otros y salirse con la suya. He pasado gran parte de mi vida haciendo daño colateral en los planes de Lisa, y me negué a seguir permitiéndolo. Luego pasó lo que terminó de romper todo. Fue unas semanas después de que bloqueé a Lisa y a mis papás, después de que quisieron imponerme que mi bebé arreglara la relación. Pensé que todo había terminado, porque ya no podían contactarme directamente. Pero no. Lisa decidió hacer públicos sus dramas. Su primera publicación fue medio vaga, pero obvio era para mí. Puso algo como, es triste cuando tu familia te falla, especialmente cuando tú siempre estuviste ahí para ellos. Hay gente que no entiende de lealtad ni de perdón. No le contesté, pero claro que me dio coraje ver cómo otra vez se hacía la víctima. Los comentarios estaban llenos de gente diciéndole cosas tipo, eres una guerrera, quien te hizo daño no te merece, clásico pesca de lástima. Al principio pensé, déjala, que se desahogue, yo no me voy a enganchar. Pero después las publicaciones empezaron a ser más directas. Lisa empezó a soltar indirectas sobre mi embarazo, poniendo cosas como, es difícil alegrarte por alguien que siempre quiso arruinar tu vida. Y en otra escribió, algunas personas son tan egoístas que ni siquiera consideran compartir sus bendiciones con quienes las necesitan más. Era obvio que quería pintarme como la mala por no dejarla ser parte de la vida de mi bebé. Y lo peor fue cuando mi mamá también empezó a publicar. Puso cosas como, algunas personas en esta familia siempre han sido envidiosas y manipuladoras, y nos dieron la espalda justo cuando más los necesitábamos. Y también escribió, es devastador ver a tu propia hija rechazar el dolor de su hermana. Lo más irónico es que ella y Lisa ignoraron mi dolor durante años, pero claro, eso ya se les olvidó. Estas publicaciones no solo me molestaban, también me hacían daño. Familiares que no me hablaban desde hace años empezaron a buscarme para preguntar qué pasaba, pero la mayoría venía en plan de atacarme. Algunos de ellos hasta me decían cosas como, ¿por qué no puedes simplemente hacer las paces con Lisa? La familia es lo único que necesitas para superar esto. Sentí como si todos ya hubieran decidido que yo era la mala sin siquiera preguntarme mi versión. Después de unas semanas aguantando esa tontería, decidí que ya no iba a quedarme callada mientras Lisa seguía controlando la historia. Durante años no dije nada de sus mentiras porque quería evitar problemas, pero claramente eso no había servido de nada. Si Lisa quería sacar los trapos sucios en redes, pues ni modo, yo también lo iba a hacer. Me puse en contacto con Mark, el exmarido de Lisa, para contarle lo que estaba pasando. Desde que nos habíamos topado en el restaurante habíamos hablado un par de veces y nos llevábamos bien. Le pregunté si estaba de acuerdo en que contara la verdad sobre su divorcio, y me dijo que sí. Hasta se ofreció a respaldarme si alguien dudaba de lo que dijera. Así que escribí una publicación larga explicándolo todo. Conté cómo Lisa saboteó mi boda difundiendo chismes sobre mí, cómo mis papás permitieron todo su comportamiento.
y cómo después intentaron hacerme sentir culpable para que compartiera a mi bebé con ella. Y luego solté la bomba, que Lisa había dejado de tomar sus anticonceptivos sin avisarle a Mark para intentar embarazarse a escondidas. Y que esa fue la verdadera razón de su divorcio, que su manipulación fue lo que destruyó su matrimonio. La reacción fue explosiva. En pocas horas mi teléfono no paraba de sonar. Algunos familiares me escribieron apoyándome y diciendo que no sabían que Lisa fuera capaz de hacer algo así. Otros se enojaron y me acusaron de andar ventilando cosas privadas y de atacar a Lisa cuando ya estaba en el suelo. Al principio, Lisa y mis papás se quedaron callados, lo cual me dejó claro que no sabían ni cómo defenderse. Pero, como era de esperarse, no se aguantaron mucho. Unos días después, Lisa subió una publicación diciendo que yo había inventado todo por celos, que siempre me había molestado lo cercana que era ella a nuestros papás, y me acusó de querer poner a la familia en su contra. Mis papás la apoyaron comentando cosas como: nosotros solo queríamos reconstruir la familia, nunca pensamos que recibiríamos tanta crueldad. A esas alturas, ya ni me enojaba, la verdad estaba agotada. Yo ya había dicho la verdad, y si alguien todavía quería creerle a Lisa, pues era su problema. No iba a gastar más energía discutiendo con gente que ya había elegido a quién creerle. Dejé mi publicación una semana más o menos, y después la borré, no porque me arrepintiera de lo que dije, sino porque no quería que mi perfil se llenara de negatividad. Desde entonces, las cosas se han calmado un poco. La mayoría de los familiares que apoyaron a Lisa se han quedado callados. Y algunos incluso se han acercado para pedirme disculpas por creerle antes. Lisa y mis papás, por otro lado, siguen haciéndose las víctimas. Han puesto más publicaciones diciendo que la familia debe estar unida pase lo que pase, y que solo quieren paz. Pero yo ya no les contesto. La verdad, yo ya hice todo lo que podía para defenderme. Y si alguien todavía quiere creer la versión de Lisa, allá ellos, no es mi problema. Tengo un bebé en camino y no pienso dejar que gente tóxica ocupe más espacio en mi vida. Así están las cosas por ahora. Si alguna vez te ha tocado lidiar con un familiar que hace su drama público en redes sociales, me encantaría saber cómo lo manejaste. Gracias por leer. Hola a todos. Sé que el canal ha bajado un poco y la verdad paso mucho tiempo buscando estas historias para ustedes. Si les gusta el contenido, piquen el botón de suscripción. De verdad significa mucho y ayuda a que sigamos creciendo juntos. Vamos a seguir echándole ganas. Ahora sí, vámonos con la actualización final. Actualización final. ¿Qué onda, Reddit? No pensaba volver a escribir, pero pues el universo y mi familia tenían otros planes. Yo ya había cerrado este capítulo, pero al parecer Lisa, 30 años, y mis papás no estaban listos para soltarlo. Si has leído mis publicaciones anteriores, ya sabes toda la historia. Si no, ahí te va en corto. Mi hermana Lisa arruinó mi boda, mis papás le aplaudieron todo. Y después intentaron hacerme sentir culpable para que dejara que Lisa fuera como la segunda mamá de mi bebé. No he tenido contacto con ellos desde hace rato, pero ahora se han pasado de la raya a un nivel que ni yo me esperaba. Esta actualización está de locos, así que agárrense. Hace unas semanas, empecé a notar cosas raras en mis redes sociales. Mis publicaciones normales del embarazo, ya saben, fotos de la panza, la cuna, la ropita, empezaron a recibir comentarios bien extraños. Al principio eran mensajes vagos como: qué triste cuando la familia olvida lo que es importante, o un bebé siempre es una bendición de muchos, no solo de uno. Pensé que eran trolls al azar, pero luego vi que esas cuentas eran sospechosamente nuevas, sin foto de perfil ni publicaciones propias. Algo me decía que era Lisa o mis papás detrás de eso. Decidí ignorarlo porque ya estoy curada de espantos con ellos, pero luego la cosa se puso peor. Una cuenta dejó un comentario que decía: deberías tener cuidado, hay gente que no merece tener hijos. Ese comentario sí me sacudió feo. Lo borré y bloqueé la cuenta de volada, pero no podía quitarme de encima la sensación de que me estaban vigilando. Luego pasó algo todavía más loco. Mi casero me habló para decirme que alguien se había hecho pasar por mí, preguntando si me iba a mudar pronto. Dijeron que eran mi hermana y que querían ayudarme con el proceso. Afortunadamente, mi casero no se tragó el cuento y me llamó para confirmar. Yo estaba furiosa. Esto ya era una invasión directa a mi privacidad. No tenía dudas de que Lisa estaba detrás. En contra de mi instinto, contacté a mis papás para reclamarles. ¿Y qué creen? Ni siquiera lo negaron. Mi mamá salió con que Lisa solo quería ayudarte porque sabe que vas a necesitar más espacio con el bebé,
Me reventé. Les dije que Lisa no tenía ningún derecho a meterse en donde vivo ni a hablar con mi casero. Mi papá, como siempre, intentó calmar las cosas diciendo, está emocionada por el bebé, ¿no puedes dejarla ser parte de esto? En ese momento colgué. No iba a seguir discutiendo con gente que no ve lo enfermo que está todo esto. Pero eso no fue todo. La semana pasada, me enteré que Lisa y mis papás habían estado contactando a la familia de mi esposo a mis espaldas. Mi suegra me llamó súper confundida, porque Lisa le mandó un mensaje larguísimo en Facebook, pintándose como la gran víctima. Según Lisa, yo la había sacado de mi vida sin razón y que estaba destrozada, porque la estaba dejando fuera de la vida de su sobrinito o sobrinita. Hasta sugirió que mis suegros deberían meterse para arreglar las cosas entre nosotros, porque según ella, este bebé merece tener una familia completa. Mi suegra, bendita sea, la puso en su lugar en ese mismo momento. Le dijo a Lisa que nosotros estábamos felices con la familia que tenemos, y que no necesitábamos que nadie más se metiera. Pero lo que de verdad me hizo enojar fue que Lisa se atreviera siquiera a contactarlos. Se sintió como una invasión de mis límites a otro nivel. Ya no solo me estaba molestando a mí, ahora también estaba arrastrando a la familia de mi esposo a su drama. Después de eso, dije, ya basta. Fui a poner un reporte con la policía por lo que pasó con el casero y por el acoso en redes sociales. También mandé una carta de cese y desista a Lisa y a mis papás, a través de un abogado, dejándoles bien claro que si seguían molestándome a mí o a mi familia, iba a tomar acciones legales. Obvio no se lo tomaron nada bien. Mi mamá me llamó llorando, diciéndome, ¿cómo pudiste hacernos esto a tu propia familia? Y Lisa me mandó un correo larguísimo, acusándome de ser cruel y vengativa. Hasta tuvo el descaro de escribir, me estás quitando la oportunidad de experimentar la maternidad a través de tu hijo. Esa frase me dio escalofríos. No entiendo cómo no se da cuenta de lo enfermo que suena eso. Mi papá también trató de manipularme, diciendo, esto está destruyendo a la familia, ya dejaste claro tu punto. ¿No podemos simplemente seguir adelante? Le dije que no era yo quien estaba destruyendo a la familia, eran ellos. Yo les di muchísimas oportunidades de respetar mis límites y ellos se pasaron todo por el arco del triunfo. A estas alturas, ya ni siquiera me siento triste por cortar contacto con ellos. Más bien, siento alivio. Corté todo contacto. Cambié mi número de teléfono, hice privadas todas mis redes sociales. Y avisé tanto a mi arrendador como a mi trabajo por si intentaban hacer alguna otra locura. Mi esposo y yo también estamos pensando en poner cámaras de seguridad en la casa. Me choca que hayamos llegado a este punto, pero no voy a arriesgar la seguridad de mi bebé por nada ni por nadie. A pesar de todo, siento una paz que no había sentido en años. Finalmente tengo el control de mi vida. Mi esposo y yo estamos enfocados en el futuro y en preparar todo para recibir a nuestro pequeñito. Su familia ha sido increíble y estoy muy agradecida por su apoyo. Este bebé va a estar rodeado de muchísimo amor. Y al final del día, eso es lo único que importa. Nunca imaginé escuchar a mi propia familia destrozándome como si no valiera nada. Todo empezó con un simple error, o tal vez el destino decidió que ya era hora de que supiera la verdad. Mi hermana mayor, Emily, había dejado su viejo celular arrumbado cuando se compró uno nuevo, y como el mío apenas si se mantenía en una pieza, comencé a usarlo. Ni siquiera se me ocurrió restablecerlo. Una noche, acostada en mi cama, estaba deslizando la pantalla sin pensar demasiado en nada cuando apareció una notificación. Un chat grupal. Prioridad familiar. Un chat del que ni siquiera tenía idea. La curiosidad me ganó y lo abrí. Emily, es tan patética. Mamá, siempre nos va a poner primero, aunque la tratemos como basura. Emily, para eso está. Nunca ha tenido carácter, igual que papá. Mamá, la verdad es que es hasta chistoso. Se mata trabajando turnos extra para ayudar con las cuentas, pero nunca hace nada por ella misma. Emily, porque sabe que no vale más que eso. Emily, apuesto a que si le pidiéramos que renunciara a su fondo universitario para ayudar con mi boda, lo haría sin pensarlo. Mamá, deberíamos intentarlo. La pantalla se volvió borrosa cuando las lágrimas me ardieron en los ojos. Mis manos temblaron al sujetar el celular. Se estaban riendo de mí. Burlándose de mí. Las personas por las que había dado todo. Las que me desvelé ayudando cuando mamá estaba agotada. A las que les di dinero cuando lo necesitaron. A quienes siempre puse antes que a mí misma, y pensaban que eso era patético. Apreté la mandíbula, forzando el nudo en mi garganta.
Mi cuerpo temblaba, pero ya no de tristeza. Era rabia. Creían que me tenían atrapada, que seguiría aguantando todo. Los dejé creerlo, hasta el momento en que decidí alejarme para siempre. Los siguientes días fingí que nada había cambiado. Seguí ayudando en la casa. Seguí trabajando horas extra para asegurarme de que las cuentas estuvieran cubiertas. Seguía sintiendo y sonriendo cuando Emily se quejaba de los detalles de su boda. Pero por dentro, ya estaba harta. Cada palabra que decían era como un cuchillo desgarrando mi piel. Cada sonrisa falsa me revolvía el estómago. No era parte de esta familia. Era su sirvienta. Y ellos ni siquiera lo sabían. Lo supe cuando Emily llegó una noche prácticamente radiante. Encontré el lugar perfecto para la boda, anunció, dejándose caer en la silla junto a mí. Levanté la vista con fingido interés. Sí, pero hay un pequeño problema, hizo un puchero. Es un poco caro. Se giró hacia mamá con una sonrisita. Pero estaba pensando que no te va a importar ayudarme, ¿verdad? Mamá intervino sin dudarlo. No necesitas la universidad en este momento, cariño. La boda de Emily es más importante. Los miré fijamente. La audacia. Ya habían decidido que les entregaría el dinero sin siquiera preguntarme. Pero yo solo sonreí, por supuesto. No tenía ni idea de lo que pasaría esa noche. Abrí mi cuenta bancaria y transferí hasta el último centavo de mi fondo universitario a una nueva cuenta, solo a mi nombre. Solo entonces tracé mi plan para las siguientes semanas. Hice exactamente lo que esperaban de mí. Jugué el papel de la hija perfecta, la niña obediente. Les hice la vida fácil. Incluso dejé que Emily llorara conmigo sobre sus pruebas de vestido, su lista de invitados y su ridículo y exagerado pastel de bodas. Pero tras bambalinas, me estaba preparando para irme. Empecé a vender cosas que no notarían. Joyas viejas que nadie usaba, bolsas de marca olvidadas, cualquier cosa de valor. Cada peso fue directo a mi nueva cuenta. Y luego, conseguí la pieza final del rompecabezas. Una oferta de trabajo lejos de aquí. Un lugar donde no podrían alcanzarme. Mi escape. El punto de quiebre llegó antes de lo que esperaba. Una noche, Emily irrumpió en mi habitación con los ojos encendidos de rabia. «Todavía no has enviado el dinero para el salón». La miré, confundida. Oh, pensé que ya lo había hecho. Frunció el ceño. «Revísalo otra vez». Mamá llamó al lugar y dicen que no han recibido el pago. Mamá apareció en la puerta, brazos cruzados. «Necesitamos ese dinero ahora, cariño. Esto no se trata de ti». Algo dentro de mí se rompió. Me puse de pie, sintiendo como algo peligroso se asentaba dentro de mí. «Ya no tengo el dinero». Mi voz fue fría. «¿Segura?» Emily palideció. «¿Por qué?» Por primera vez en mi vida, vi el pánico reflejado en sus rostros. Mamá dio un paso adelante, su voz afilada como un cuchillo. Ese dinero era para la familia. Me reí. De verdad me reí. ¿Quieres decir que era para Emily? Su silencio fue respuesta suficiente. Ese fue el momento en el que me alejé para siempre. Gritaron. Suplicaron. Los chillidos de Emily resonaron por toda la casa. ¿Cómo pudiste hacerme esto? La voz de mamá temblaba. ¿A dónde vas a ir? No tienes ningún otro lugar. Pero estaban equivocadas. Tomé la maleta que había tenido lista en mi armario durante semanas. La que nunca notaron. Me la colgué al hombro. Conseguí un trabajo, dije con calma. Tengo mi propio lugar. Ya no las necesito. Nunca había visto a mi madre lucir tan asustada. No por perderme, sino por perder a su saco de boxeo. Pasé junto a ellas, saliendo por la puerta. Hacia una vida donde, por primera vez, realmente importaba. El silencio fue todo lo que obtuvieron de mí. Después de años de ser su tapete. Después de sacrificar todo por ellas mientras se burlaban de mí a mis espaldas. Finalmente había dejado de seguirles el juego. Y ahora, ellas eran las que se estaban desmoronando. Mi madre, que siempre me había hablado como si fuera una carga desafortunada, de repente estaba desesperada por mi atención. Emily, mi hermana mayor perfecta, la que todos elogiaban mientras me trataba como un personaje secundario en mi propia vida. No tenía nada sin mí. Pasaron años tratándome como si fuera desechable. Ahora se estaban dando cuenta de la verdad. Yo no era desechable. Yo era la base que mantenía todo en pie. Y simplemente, me había ido.
Me instalé en mi nueva vida. Pero los viejos hábitos tardan en morir. Al principio, me sorprendía a mí misma dudando en la tienda, debatiendo si debía comprar lo más barato para ahorrar dinero para las cuentas de la casa. Excepto que ya no había cuentas de la casa. No había nadie esperando en casa a que cocinara la cena. Nadie llamándome para exigirme que resolviera sus problemas. Solo yo. Por primera vez en mi vida, mi dinero era mío. Así que compré el buen café. Las mantas suaves. Las pequeñas cosas que nunca antes me había permitido. Y cuando llegué a casa, me senté en mi pequeño departamento, bebiendo café en completo silencio. Sin gritos. Sin exigencias. Solo paz. Nunca había sentido paz antes. La primera vez que salí con mis compañeros después del trabajo, se sintió irreal. Siempre había pensado que yo no era el tipo de persona a la que la gente invitaba. Yo era la confiable. La que todos llamaban cuando necesitaban algo, pero nunca la que realmente querían cerca. Sin embargo, ahí estaba. Sentada en un pequeño restaurante, riendo con gente a la que de verdad le agradaba. No porque pudieran usarme. No porque sintieran que tenían derecho a mi tiempo. Sino porque disfrutaban de mi compañía. Sentí algo extraño instalarse en mi pecho. Algo cálido. Pertenencia. Nunca me había dado cuenta de lo hambrienta que estaba de eso, hasta ahora. Habían pasado 2 meses desde la última vez que hablé con mi familia. 2 meses de silencio. 2 meses de reconstrucción. 2 meses de libertad. Y luego, una noche, mi teléfono vibró. Un mensaje de Emily. No puedo creer que nos estés haciendo esto. ¿Acaso te importa la familia? Me quedé viendo la pantalla. El disgusto se revolvió en mi estómago. No se estaba disculpando. No estaba reflexionando. Seguía intentando hacerme sentir culpable. Seguía tratando de manipularme. Respiré hondo. Observé mis emociones. Y entonces hice algo que jamás imaginé hacer. La bloqueé. Bloqueé a mi madre. Bloqueé todos los números que pudieran usar. Por primera vez en mi vida, me elegí a mí. Y se sintió increíble. Se convirtieron en semanas. Esperaba más mensajes, tal vez incluso que aparecieran en mi puerta. Pero no lo hicieron. En cambio, empecé a escuchar cosas. Mi familia extendida, que siempre había sido convenientemente ajena a cómo me trataban, comenzó a buscarme. Algunos intentaron hacerme sentir culpable. Tu madre la está pasando mal, está devastada porque te fuiste. La boda de Emily se canceló y está con el corazón roto. Deberías estar ahí para ella. Los ignoré a todos. Pero luego, uno de mis primos, alguien que siempre había sido amable conmigo a pesar de mantenerse al margen, envió un mensaje muy diferente. Escuché lo que pasó. Solo quiero que sepas que estoy orgulloso de ti por haberte alejado. Nunca te merecieron. Miré el mensaje. Mi garganta se cerró. Alguien me vio. Alguien entendió. Las lágrimas nublaron mi vista, pero esta vez no eran de tristeza. Eran de alivio. Una tarde, recibí un correo electrónico de mi madre. Fue corto, frío, directo. Espero que estés feliz de haber arruinado a esta familia. Lo leí una vez. Y luego otra. Y luego, me reí. De verdad creía que yo era el problema. No los años de menospreciarme. No la forma en que me usaron. No todas las veces que me quitaron sin dar nada a cambio. Esperaban que sacrificara todo por ellos. Para ella, yo era el villano por haberme elegido a mí misma. Ni siquiera me molesté en responder. Simplemente borré el correo y seguí con mi día. Los meses pasaron. Florecí. Me ascendieron en el trabajo. Hice amigos de verdad. Descubrí una versión de mí que nunca supe que existía, una versión que no vivía bajo su aprobación. Y entonces, un día, los volví a ver. Acababa de entrar a un café cuando la escuché. Oh, Dios mío. Me giré. Era Emily. Se veía diferente. Estresada. Cansada. Como alguien que nunca aprendió a cuidarse porque siempre tuvo a alguien más que lo hiciera por ella. Por una fracción de segundo, mis viejos hábitos tomaron el control. Un destello de preocupación. Una parte de mí quiso preguntarle si estaba bien. Pero entonces lo recordé. Ya no era mi responsabilidad. Su boca se abrió. Me di la vuelta. Caminé hacia el mostrador. Pedí mi café. Sentí su mirada fija en mí, esperando,
esperando que la reconociera. No lo hice. Pasó años tratándome como si fuera invisible. Ahora finalmente sabía lo que se sentía. El encuentro con Emily en el café me dejó, sin sentir nada. Años atrás, pensé que siempre me sentiría atada a ellos. Que sin importar cuánto me lastimaran, nunca podría desconectarme por completo. Pero mientras la veía ahí parada, con los ojos abiertos y los labios entreabiertos como si estuviera buscando las palabras perfectas para jalarme de vuelta, me di cuenta de algo monumental. No le debía nada. Ni una sonrisa. Ni un reconocimiento. Ni siquiera lástima. Ella ya no era nada para mí. Y esa libertad supo más dulce de lo que jamás imaginé. Pero en el fondo, supe que esto no había terminado. No todavía. Porque Emily no era la única que quería algo de mí. Mamá estaba esperando en las sombras. Y era solo cuestión de tiempo antes de que hiciera su movimiento. 3 días después, mi predicción se hizo realidad. Un golpe en mi puerta. Fuerte. Implacable. No necesitaba mirar por la mirilla. Ya sabía quién era. Ya conocía a mi mamá. Consideré ignorarla. Dejarla afuera en el frío. Como ella me dejó afuera en el frío durante años. Pero no. Quería enfrentarla. Quería que me viera. No como la niña patética y sin carácter que una vez controló, sino como la mujer que se había alejado de ella para siempre. Abrí la puerta. Ahí estaba. Brazos cruzados, la boca apretada en una línea tensa. «Te ves bien», dijo. Las palabras no eran amables. Eran acusatorias. Como si no soportara la idea de que yo estuviera prosperando sin ella. Me apoyé contra el marco de la puerta, cruzándome de brazos. «¿Qué quieres?», exhaló bruscamente. Su mirada se desvió. «¿Puedo entrar?». «No». Se estremeció. Era la primera vez en mi vida que le negaba algo. Pero no me quedaba nada para darle. Suspiró, frotándose la frente. «Bien, hablaremos aquí». No respondí. Dejé que el silencio se alargara. Quería que se sintiera incómoda. Quería que se diera cuenta de que ya no tenía el control. Después de un momento, se aclaró la garganta. «Sé que nos has estado evitando», dijo, «pero es hora de dejar de ser infantil». Casi me reí. ¿Infantil? ¿Alejarme de las personas que se burlaron de mí y me usaron era infantil? Incliné la cabeza, viendo cómo su mandíbula se apretaba. «Somos familia», insistió, «no nos abandonamos los unos a los otros». Dejé que sus palabras se asentaran. Dejé que la hipocresía flotara en el aire. Y entonces lo dije. «Tú me abandonaste hace mucho». Sus ojos se clavaron en los míos. Por primera vez, no tuvo una respuesta. «Hace mucho». El silencio se extendió entre nosotras. Pude verlo en su rostro. La forma en que sus dedos se apretaron en puños. La manera en que sus labios se fruncieron mientras intentaba obligarse a mantener la calma. A mi mamá no le gustaba perder el control. Había pasado toda su vida moldeándome en la hija obediente perfecta. La que sacrificaría todo y no pediría nada a cambio. Pero esa hija ya no existía. «No sé de qué estás hablando», dijo finalmente, su voz entrecortada. «Siempre te hemos cuidado». Dejé escapar un suspiro lento, sacudiendo la cabeza. «Eso no es verdad». Sus ojos parpadearon. «Por supuesto que lo es». «Me llamaste patética», dije con calma. «Tú y Emily se reían de cómo siempre las ponía primero, incluso cuando me trataban como basura. Dijiste que solo era útil cuando me sacrificaba por ustedes». Su rostro palideció. Sonreí. «Ni siquiera lo niegues». Exhaló bruscamente. «No tengo tiempo para esto». No la interrumpí. «Nunca tuviste tiempo para mí, a menos que necesitaras algo». Sus fosas nasales se dilataron. «Eso no es verdad». Me crucé de brazos. «Entonces, ¿estás aquí solo para saludar? ¿No vienes a pedirme nada?». Dudó. Y esa fue toda la respuesta que necesitaba. Suspiró profundamente. Se frotó las sienes, como si fuera ella la que estuviera sufriendo aquí. Luego, finalmente, dejó caer la bomba. «Sí, necesito algo», dijo bruscamente. «Por supuesto que sí». Cuadró los hombros, recuperando algo de su habitual confianza fría. «Emily está teniendo problemas. No ha sido la misma desde que la boda se vino abajo». No dije nada. «Necesita ayuda», continuó mamá, «ayuda financiera». Dejé escapar un suspiro lento, incrédula. «Eres increíble».
Frunció el ceño. Disculpa. Me trató como basura, dije, mi voz tranquila pero afilada como una navaja. Me humilló, se burló de mí, me usó, y ahora que su vida se está desmoronando, ¿esperas que me lance a salvarla? Es tu hermana. Dejé escapar una risa seca. No, no lo es. Los ojos de mamá se abrieron ligeramente. ¿Qué estás diciendo? Que no tengo hermana, respondí simplemente. Ya no. Las palabras sabían a libertad. La expresión de mamá se endureció. Estás siendo cruel. Di un paso adelante, mi voz baja y firme. Cruel fue lo que ustedes hicieron. Cruel fue llamarme patética a mis espaldas. Cruel fue esperar que arruinara mi vida solo para que Emily pudiera tener una boda que no se merecía. Sus labios se apretaron en una línea tensa. Estás cometiendo un error. Sonreí. No, finalmente estoy tomando la decisión correcta. Di un paso atrás y cerré la puerta en su cara. En el momento en que la cerradura hizo clic, una ola de alivio me invadió. Por años, había sido su marioneta, su cajero automático, su saco de boxeo. Ya no. No revisé si seguía ahí afuera. No me importaba. Me di la vuelta, entré a mi departamento y me dejé caer en el sofá. Y por primera vez en mi vida, simplemente respiré. Los días pasaron, luego las semanas. Mamá no regresó. Emily nunca lo intentó de nuevo. Y así, como si nada, el peso que había cargado durante tanto tiempo desapareció. Florecí. Viajé. Hice amigos que realmente me valoraban. Viví. Y nunca los extrañé. Un día, mientras caminaba por la ciudad, las vi de nuevo. Mamá y Emily. Sentadas en un pequeño café, con los rostros sombríos. Se veían diferentes. Ya no eran las mujeres perfectas y pulidas que una vez fueron. Se veían cansadas, estresadas. Como personas que finalmente habían comprendido que habían perdido a la única persona que mantenía todo unido. Me detuve solo un segundo. Lo suficiente para que los ojos de Emily se encontraran con los míos. Mamá se puso rígida y su expresión se volvió ilegible. Por un breve instante, me pregunté si se atreverían a acercarse. Si se disculparían, pero no lo hicieron. Sabían que ya no les pertenecía. Me di la vuelta y me alejé sin dedicarles otra mirada. Construí una vida para mí. Una vida hermosa. Una vida en la que yo importaba. Donde era apreciada. Donde era amada. No por lo que podía dar, sino por quien realmente era. Y en cuanto a ellas, se desvanecieron en el pasado como los fantasmas que siempre habían sido. Nunca miré hacia atrás. Y nunca me arrepentí.